Hoy murió un hombre. Hacían la broma o la pregunta, ¿quién fue el primero que le dio la vuelta al mundo? Bueno, la fama pública es Magallanes, Y te decían, pero el mal problema, contestado. pero Ah, el no. problema ¿No? fue su expedición, pero él muere en la misma, Él no completa. y No. no. Era una pregunta Entonces, con truco. es Sebastián Elcano, el que queda al mando. Sí, un día como hoy, pero de 1521, muere Fernando de Magallanes. Que sí, Magallanes Pinto. que sí, inició la vuelta al mundo. Pues quería encontrar la ruta, ¿no? Para llevar mercancía, que era lo importante. Pero me acuerdo de esa pregunta capciosa, Ujú. con truco, porque no fue él el que dio la vuelta al mundo. No llegó, se murió en Sudamérica, ¿no? No, en Filipinas. En Filipinas. Filipinas. ¿Una flecha? Lo Sí, fue en un mataron los combate con los nativos, habitantes de ese. Es un islote, ¿no, Mario? una isla, sí. Y estaban en combate con los habitantes de ahí y una flecha lo mató. Pero ni Marín. siquiera eran conocidas todavía como las Filipinas. No. Ese nombre se les va a dar hasta 1565 aproximadamente, que es cuando mandan la expedición que va a lograr lo que se llamó el tornaviaje, la ruta de ida y vuelta por el Océano Pacífico, en vez de tener que darle la vuelta al mundo. Ujú. Él decía que debería de haber una ruta. Y quedó hasta su nombre, ¿no? En un pedacito de tierra ahí, de mar, en un estrecho. En el Estrecho. estrecho de Magallanes, ¿no? Eso sí. Ajá. Así es. Que no se llamaba de Magallanes. No, De Santos, ¿no? de los Todos Santos. De De todos los santos. Y además dicen que es un lugar como se juntan las corrientes, a ver si que de los dos océanos, que es con un lugar muy violento en cuanto a las marejadas y todas las corrientes que se mueven ahí. Entonces, para los barcos realmente era un lugar difícil de cruzar. Es por lo mismo de las condiciones, de cómo se juntan las aguas, porque además de un lado mucho movimiento y del otro lado lo que sería el Océano Pacífico, aguas muy tranquilas, que es por eso que se le da ese nombre. Miembro. Y precisamente el siguiente que emprendió una vuelta al mundo fue Francis Drake, pero él no usó ese estrecho, sino el siguiente, el de más hacia el sur, que está entre la isla de Tierra del Fuego y la Antártida, y es el estrecho de Drake, que es terrible, es mucho más amplio, desde luego, pero ahí pasa una corriente muy agitada, muy procelosa, que es la corriente que rodea a la Antártida. Y pues sí, no quiso usar el estrecho de Magallanes, quiso ver si había otro más adelante. Sospecho que había otro. Miembro de la nobleza portuguesa. Estudió náutica y cartografía en Lisboa. A los 25 años formó parte de la expedición a la India. En su siguiente viaje a Marruecos, el monarca Manuel I de Portugal disponía de un informe desfavorable acerca de la conducta de Magallanes. Rechazó por 2 veces un proyecto del marino para explorar nuevas rutas hacia Oriente, por lo que Magallanes decidió probar suerte en España. Así fue como cambió la historia. Si le hubieran dado chance a ellos, hubiera venido con otra bandera. Pero Carlos I, que era el rey en España, le da naves, le da hombres y le concede derechos sobre las tierras que recupere, derechos tanto económicos como de propiedad de las tierras. Y total que no disfrutó de nada. Pero su descendencia sí.
Su descendencia sí, porque renunció a la nacionalidad portuguesa. Zarpó de Sevilla en septiembre de 1519. El 21 de octubre de 1520 accedieron al estrecho que hoy lleva su nombre, Magallanes. Lo llamó Estrecho de Todos los Santos, que le permitió rodear el continente americano. Poco más de un mes después se encontraba al otro lado un océano de aguas tranquilas, el Pacífico, ante cuya vista dicen que el navegante lloró de emoción y murió un día como hoy de 1521. En un enfrentamiento, pero ya había perdido 2 naves, había tenido motines a bordo, una serie de problemas, pues debe haber sido, imagínate, si ahora un viaje de esos es largo, pesado, imagínate en las condiciones de hace 5 siglos, sin posibilidades de conservar alimentos por largo tiempo, llevando agua limitada. No, debe haber sido en verdad solo para hombres muy, muy bien forjados. No debe haber sido Hombre, y cruzó el Pacífico por la parte más ancha. Si cruzar el Atlántico fue un verdadero drama para Colón, que no sabía qué tanto tenía que cruzar. Él sí ya sabía que era muy grande lo que le faltaba por recorrer, pero tengo entendido que no se detuvo en ninguna isla hasta llegar a Filipinas. 8 meses llevaba en el viaje. Sí. 8 meses de ver agua y cielo, agua y cielo, agua y cielo. El olor, la comida, las enfermedades, la falta de mujeres. No, muchas cosas que ahora no imaginamos. Pensamos que iban así como en un yate de fiesta, echando fiesta todo el camino, no. El vuelo más largo es ahora de 27 horas. De 20 y pero con escalas. No, el vuelo más largo. No, pero el vuelo más largo debe ser de 19 horas. No, de más de 20, ¿no? Tiene que ser de México a algún lugar que esté más o menos en la longitud de la India. México a Delhi, por ejemplo, es casi del otro lado, exactamente del otro lado del mundo. Pues sí. Pero quién sabe cuál sea el vuelo más largo que salga de México. De México no sé, debe ser No, de México no sé. No, yo ni idea, ni me volteé a saber. El vuelo más largo saliendo de México debe ser saliendo de Cuernavaca por Viva Aerobús, que se puede prolongar. No, el vuelo más largo, ayer estuvieron en Oaxaca. Que tenían cerrado el aeropuerto. Estuvo cerrado el aeropuerto, entonces ya fue un vuelo que tardó un día en salir. Y los que llegaron, porque aterrizó un avión, allí estaban encerrados en el aeropuerto, sin poder terminar su viaje, porque no los dejaban salir a la calle. Mira, Manelik, aquí acabo de encontrar el ranking de los vuelos más largos del mundo, no desde México. Desde Nueva York. ¿Pero ranking qué es? Porque es la clasificación, digamos, de alguna categoría, deporte, etcétera. Entonces, la clasificación de los vuelos más largos del mundo, el primero es Nueva York a Singapur, con una duración de 18 horas y 30 minutos. El segundo es de Auckland, Nueva Zelanda, a Doha, en Qatar, con 18 horas y 30 minutos también. Y luego decimos uno de 17 y 50 minutos de Perth, Australia, a Londres, directos, sin escalas. Ajá. Entonces 18 horas el más largo.
18 horas 30 minutos, sí. Sí, yo sabía que era Australia, pero partiendo de Estados Unidos y a esos lugares a Singapur. Australia 18 también, ¿no? De No. Nueva Zelanda a Qatar, 18 horas 30 minutos. Y en tercer lugar, de Perth, Australia, a Londres, ese es de 17 horas y 50 minutos. 18 horas en el avión. Oye, ¿qué haces 18 horas? ¿Te puedes parar y caminar y eso o no? Sí, claro. Pero Sí. te dopas más bien. Yo creo que te metes chochos o algo. No, la gente se duerme. Sí, no. No. Además, es mejor eso que pasarlos en una sala de espera. Si 8 horas en un aeropuerto. Calas. Sí, ay, Sí, te paras y te sientas. Este que está aquí, Héctor Gerardo, se hizo un vuelo de esos Eso muy es largos. ¿Cuántas horas fueron? ¿A Japón fue? México, Japón, quién sabe. ¿Qué? Creo que 16 dice. Ay, qué... Directo. Pues no sé, pero 16 horas en el avión. Ay, ya has de odiar a tu compañero de viaje, ¿no? 6 horas. Sigue habiendo cruceros, pero tienen ahora todos los lujos. No, un crucero Los es una ciudad. cruceros, Claro. eso, son una ciudad, prácticamente. Y- Ahí sí podría yo pasar, no 18 horas, 18 días. Ahí No, sí. Adelita, ni digas, porque los últimos cruceros tuvieron una experiencia muy difícil. Hay que recordar que cuando se dieron los primeros contagios de COVID, por ahí en uno que otro crucero, tuvieron que estar 40 días, 70 días, no sé, ya no recuerdo los números, pero sí fue muchísimo tiempo y ya alucinaban estar en el barco. Entonces fue una de las experiencias más difíciles. Bueno, porque No, además encerraditos en sus camarotes. No, bueno, pero yo digo normal, así. Bueno, con cena internacional cada noche. Saliendo a Ay, nadar, yendo al cine dentro del barco, todo eso sí, sí lo al soportaría. dice. casino. El casino, claro. Sí, Sí. Marcelino Perelló, mi querido Marcelino, me platicó que viajó en barco. 30 días. 30 días eran los viajes en barco. desde- Sin casino, sí, sí, sin sí. albercas. Sin barcos de esos de viaje, Sin cuando nada. no había suficientes vuelos, entonces la gente venía de Europa en barco a América y además llegaban primero a algún lado en Estados Unidos y luego llegaban a Veracruz. No, llegaban a Cuba. Ah, Llegaban a Cuba todos esos viajes. Juan José Súchil Castañeda, Fernando de Magallanes, ¿o quién murió en el intento en Filipinas? ¿Quién fue, Manelik? Fernando de Magallanes. ¿De quién estamos hablando? Pues explicamos Por que eso él se dijimos. muere y que sigue el Cano. El Cano, por eso El Cano. por eso le repito el torito que se hacía. ¿Quién fue el primero en circunnavegar la Tierra? Y todos decíamos Magallanes. Y es un error. Magallanes murió antes de terminar el periplo. Pero como dice Mario, el Cano, como el hotel, sí dio la vuelta. Completó la expedición que el otro había iniciado. Mariano, hola, buenos días. A mí me tocó viajar 35 horas en camión en 2 ocasiones. Una cuando estudiaba en el Politécnico y fuimos de la Ciudad de México a Mocorito, Sinaloa. Y la otra fue de la Ciudad de México a Cancún. Eran viajes de atención médica a zonas rurales. 35 horas. Yo me la eché de Mexicali a la Ciudad de México. ¿En camión? Sí. Era estudiante de 16 años, fui a visitar a una tía con un amigo. De ida en tren, imagínate, de la Ciudad de México a Mexicali, pero pues el tren que todavía valía la pena era el de México a Guadalajara. Ujú. Y de ahí te metías hacia el Pacífico y luego te metías hacia el desierto. No, fueron como 25 horas de tren. Y de regreso, no, bueno, fue toda la eternidad. Bueno, la ventaja del camión es que sí se va parando
porque yo también hice esos viajes y se para en distintas cafeterías, estaciones, pues, y entonces ahí te dejan bajar. Van puebleando. Sí, prácticamente, porque me tocó hasta el ferry, cállate, alguna vez que fui para allá también, y eran esperar a que llegara y luego el viaje era infame. Mario. No, una vez en 1964, yo acababa de salir de la preparatoria, a mi papá se le ocurrió llevar a toda la familia y a una sobrina más a Nueva York, pero le dijo, para ahorrarnos, nos vamos a ir en camión. What? No, hombre, nos la aventamos. Fueron 3 días de viaje. Y luego, después que estuvimos, el regreso fue otros 3 días de viaje. Y sin parar, ¿eh? Es decir, simplemente se veían las ciudades por donde uno pasaba, pero uno dormía en el camión, ¿no? No había forma de bañarse, excepto en alguna estación. No, y nuestra prima, ya en Nueva York, le habló a su papá, ay papá, mándame para el pasaje, yo no me regreso con esto.